Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Dios les bendiga, estimados hermanos. Es un placer para su servidor nuevamente estar con ustedes. Me acompañan en esta ocasión nuestro hermano Jesús Murillo y también nuestro hermano Jesús Olvera. Es un miembro de ahí de la congregación en Constituyentes, y nuestro hermano Jesús pues es un hermano que está en Venezuela, ¿verdad? Venezolano. Muy bien. En nuestra clase anterior hemos estado estudiando sobre la centralización y el institucionalismo. Ese es el tema de la clase que hemos estado estudiando, que obviamente por la naturaleza del tema pues se va extendiendo, ¿verdad? Poco a poco, porque no es un tema tan simple, abarca mucha historia, abarca mucho análisis bíblico, y desde luego también es necesario que quienes lo escuchan y quienes no conocen el tema o quienes no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, pues toma un poco más de tiempo digerir, entender, comprender el asunto, ¿verdad? Así que vamos a estudiar con toda paciencia, pero también con toda doctrina, ¿verdad? Para que a todos nos quede claro de qué se trata. Entonces les decía que en la clase anterior hemos visto que una de las características más importantes de la iglesia local, como lo leemos en el Nuevo Testamento, tiene que ver con su organización. Este aspecto de la iglesia local es también una de las características más corrompidas que ocurrieron con las iglesias locales con el paso del tiempo, y todavía hasta nuestros tiempos la organización de la iglesia local es una de las cosas que más rápidamente se corrompe. Porque muchos hermanos dominan hasta cierto punto algunos temas, como el tema de los cantos, de la alabanza, de la cena del Señor, el bautismo para perdón de los pecados, etcétera. Conocen doctrinas, ¿verdad?, que son distintivas de las iglesias de Cristo. Pero en un tema donde a veces se falla, quizás porque no se estudia demasiado, quizás porque no se entiende bien, pero tiene que ver precisamente con la organización de la iglesia local. Es una característica que tiene la iglesia, a diferencia de otras iglesias o de ciertas denominaciones, pero que lamentablemente se corrompe muy fácilmente. Originalmente la iglesia tenía una estructura muy sencilla, guiada por Cristo a través de los ancianos o pastores de la congregación local, sin otra u otras jerarquías humanas ni centros de poder. Sin embargo, desde los primeros siglos, la ambición y la tendencia del hombre a centralizar el control distorsionaron ese modelo divino y sencillo que encontramos en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, como decía, no solo en el pasado, sino también en el presente, este asunto está fácilmente corrompido en muchas congregaciones. Entonces, ¿qué aprendimos en nuestras clases anteriores? Bueno, anteriormente vimos que el término eclesía, palabra griega para iglesia es una transliteración al español, se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Uno es en el sentido universal, que básicamente abarca el conjunto de todos los redimidos, de todos los salvos, en cualquier tiempo y lugar. ¿Sí? En cualquier tiempo y lugar. Ahí van incluidos también todos los cristianos que han muerto,
todos los que han fallecido y que están descansando. No porque ellos murieron, ya no son parte de la iglesia, ya no son miembros del cuerpo de Cristo, porque acuérdese que para el Señor todos viven. ¿Verdad? Para nosotros pues ya no están, ya están sepultados, sus sepulcros están ahí, no han salido de la tumba, no han resucitado, y desde nuestro punto de vista meramente material o físico, pues ellos ya no son nada, ¿verdad? Físicamente hablando, como dice Eclesiastés, la vida, el cuerpo, la vida humana, pues es vanidad. Sin embargo, para Dios todos viven, ¿verdad? Como lo dijo allí a los saduceos cuando les preguntó acerca de la resurrección, ¿verdad? Y ellos dijeron, pues, ellos creían básicamente que el hombre dejaba de ser, moría y todo se acababa. Sin embargo, Dios les demostró, el Señor Jesucristo, que aquellos que han muerto ya están vivos para el Señor, están vivos. Cuando él citó la escritura que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios, no dijo yo era el Dios, sino yo soy en tiempo presente. La pregunta ¿es Dios Dios de muertos? Es decir, la palabra griega muertos ahí es necros, que habla de un cadáver, de una carne putrefacta. ¿Es Dios Dios de carne muerta, de putrefacción, de huesos, cuando dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Obviamente que no. Dios no es un Dios de cadáveres. Entonces, si Dios es Dios en tiempo presente de Abraham, Isaac y Jacob, de personas que han muerto, entonces quiere decir que están vivos espiritualmente. Entonces, de la misma manera, aquellos cristianos que han muerto, para nosotros ya no están aquí, ya no tienen ninguna actividad física, pero para Dios todos ellos viven. Entonces, la Iglesia Universal es el conjunto de los redimidos, es el conjunto de personas que han obedecido de corazón el Evangelio, muertos y vivos, en todo tiempo y en todo lugar. Esa es la Iglesia Universal. Imagínense querer organizar a la Iglesia Universal. ¿Cómo sería posible? Tendríamos que localizar a todos y cada uno de los santos sobre la tierra, pero no solamente a los que están vivos, sino también a los que están muertos. Y eso es imposible. No se puede, hermanos. Por eso, pretender organizar a la Iglesia Universal, hacer un evento a nombre de la Iglesia de Cristo, así, a secas, es un engaño. Es expresar un error. Es falta de entendimiento. No es posible. Podemos anunciar un evento a nombre de la Iglesia de Cristo en cierto lugar. Eso es posible. Eso es válido. Pero no podemos anunciar un evento a nombre de la Iglesia de Cristo o para la Iglesia de Cristo así a secas. Eso no se puede. Eso es un error. Es algo incorrecto. Alguien dirá, hermano, pero ¿por qué se fijan esas cosillas tan pequeñas, tan insignificantes? Bueno, es que no son insignificantes, no son pequeñas. La palabra, la voluntad de Dios fue transmitida a través de palabras, de términos que tienen significado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo expresamos lo que Dios dice, en cómo expresamos la palabra de Dios. Porque si cambiamos el sentido de las palabras, sobre todo si cambiamos el sentido de las palabras de Dios, eso es pecado. Eso es adulterar, modificar, cambiar lo que Dios ha dicho. Entonces, si Él nos enseña en su palabra que la Iglesia Universal se compone de todos los redimidos, muertos y vivos, de todos los santos, de todos los que están escritos en el libro de la vida, de todos los que Dios conoció de antemano, que predestinó, que llamó, que justificó y que glorificó, según la síntesis del plan de redención que enseña Romanos 8, 29 y 30, entonces es un absurdo, es un error hablar de la Iglesia Universal como una entidad que puede ser organizada. Eso no se puede. Eso es inválido, es incorrecto. El otro sentido de la palabra iglesia es el sentido local, que se refiere a una congregación específica y organizada en un lugar
determinado. Por ejemplo, la Iglesia de Cristo en Jerusalén, la Iglesia de Cristo en Corinto, la Iglesia de Cristo en Galacia, la Iglesia de Cristo en Pérgamo, etc. Cristo prometió edificar su iglesia, no un sistema de iglesias interconectadas bajo una jerarquía humana. Eso no lo prometió el Señor. Eso no dice en Mateo 16:18. En el ámbito universal, la iglesia no tiene estructura ni organización terrenal. Su única cabeza es Cristo y su único rey. La palabra revelada es la ley por la que él gobierna a su pueblo. Por tanto, ningún concilio o junta de ancianos tiene autoridad sobre las congregaciones locales. Nadie quien se levante diciendo que tiene autoridad sobre más de una congregación está usurpando la autoridad, la posición, el oficio que tiene el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. La Iglesia Universal actúa de manera distributiva, eso también lo estudiamos. De manera distributiva a través de creyentes individuales, no obra como una entidad centralizada, la Iglesia Universal, sino distributiva. Es decir, que los miembros de la Iglesia Universal están distribuidos por el mundo, sirviendo de manera local. Dios añade al creyente a su Iglesia Universal al obedecer el Evangelio, pero no lo añade a una federación de congregaciones conocida como la Iglesia de Cristo. No, señor. No obstante, la historia temprana olvidó este principio y comenzó a formar jerarquías eclesiásticas. Mire, si la Iglesia de Cristo se compone de congregaciones, entonces yo, que no soy miembro en donde usted es miembro, yo tendría injerencia, tendría voz y voto en esa congregación. Yo podría decir o incluso exhortar o meterme en los asuntos locales, porque la Iglesia Universal, compuesta de individuos, se compone de congregaciones. Luego, todos los individuos que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos injerencia en todas las iglesias. ¿Es así? No, señor. Ni los mismos ancianos pueden meterse en los asuntos de otra congregación. Eso prueba que si las iglesias son autónomas en obra y gobierno, limitando la autoridad y obra de los ancianos a cada iglesia local, eso prueba que la Iglesia Universal no se compone de congregaciones. Porque si fuese el caso, reitero, entonces todos podríamos introducirnos en los asuntos de otras congregaciones. Pero si usted entiende la autonomía y la obra de la iglesia local, entonces usted puede entender fácilmente que el cuerpo de Cristo no se compone de congregaciones, sino de individuos que de manera distributiva obran en una iglesia local. Ahí, en la iglesia local, que sí tiene una organización local, como lo enseña Filipenses 1:1, ahí sí tenemos injerencia. Ahí sí yo puedo participar activamente, ¿verdad?, a favor de la comunidad de miembros locales. Pero no me puedo meter en los asuntos de otra congregación. No puedo ir con la congregación de la otra colonia a decirles cómo hacer y cuándo y dónde y a qué horas. Eso no me corresponde porque no soy miembro. Sería como en una casa, ¿verdad?, que usted vaya con su vecino y le diga qué hacer y luego su vecino le diga a usted qué hacer, cómo gastar, cómo educar a sus hijos, etcétera. No. Ciertamente que la humanidad somos el conjunto de personas que somos humanos. Aún así, todos estamos trabajando y obrando en la sociedad de manera distributiva en cada hogar que existe. ¿Y cada hogar es qué? Autónomo. La humanidad no se compone de hogares, de casas, no, se compone de individuos. ¿Qué fue lo que Dios creó? Individuos. Él no creó una casa, un hogar. Él no creó un hombre, una mujer y hijos. No, él no creó eso. Él creó un individuo, después otro. Y esos individuos forman hogares y esos hogares son autónomos. Se gobiernan a sí mismos. De la misma manera, la Iglesia Universal, el conjunto de individuos que son las nuevas criaturas, la nueva creación de Dios, obran de manera distributiva en congregaciones locales. En el siglo II, Ignacio de Antioquía promovió la figura del obispo sobre los presbiterios, introduciendo el modelo del episcopado monárquico, pero eso ocurrió hasta el siglo II. En el siglo III,
Cipriano de Cartago desarrolló la noción de un colegio universal de obispos, lo que dio paso a los concilios y finalmente al papado, formalizado por, o mejor dicho, con Bonifacio III en el año 606. Oficialmente, es decir, legalmente, ya se empezó a hablar de el papado, el papa en el año 606, con Bonifacio III. Ciertamente que antes de él ya había papas, ya había obispos que se les llamaba papas, pero no tenían una designación oficial, ni tampoco estaban designados como autoridad sobre todas las iglesias. Eso ocurre hasta con Bonifacio III en el año 606. Así se sustituyó la dirección celestial de Cristo por una estructura humana. En la era moderna, vimos también que esa misma tendencia reaparece bajo nuevas formas, como el sistema de la iglesia patrocinadora o la centralización, donde una congregación administra fondos de otras iglesias, aunque se presenta como cooperación, porque así se le llama, a la centralización se le llama cooperación, en realidad reproduce la centralización del poder que los apóstoles nunca autorizaron, contradiciendo la autonomía congregacional establecida por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Teológicamente, la Iglesia Universal está compuesta por individuos redimidos, no por iglesias. No posee gobierno humano, sino solo a Cristo como cabeza sobre todos los santos. No actúa colectivamente, sino mediante la fidelidad personal de cada creyente. No tiene tesorería ni oficinas centrales en la tierra, porque Dios no le dio estructura administrativa a la Iglesia Universal. Por otro lado, la iglesia local sí tiene organización, ancianos, diáconos y santos. Esta organización es para ejecutar las obras colectivas ordenadas, que son el evangelismo, la edificación y la benevolencia limitada a santos necesitados. En conclusión, mis hermanos, lo que hemos visto es que cualquier intento de activar o administrar la Iglesia Universal como si fuera una organización terrenal equivale a usurpar la autoridad de Cristo y a poner en riesgo la pureza del Evangelio. Ahora, y vamos a ver el día de hoy lo referente a la iglesia local, y vamos a estudiar un poco más ese asunto. Pero antes de entrar a ver esa cuestión de la iglesia local, es importante que consideremos algunos mensajes que me han enviado algunos hermanos, a quienes les agradezco por escribirnos y por estar atentos a las clases que estamos impartiendo. Estos hermanos escriben para tratar la cuestión de la iglesia universal, porque a algunos no les queda muy claro, unos no lo comprenden, y otros como que no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, y está bien. No vamos a mencionar sus nombres porque no queremos tener este formato de debate, de polémica, de discusión pública, exponiendo hermanos. No queremos hacer eso, ni tampoco queremos que se cohíban algunos hermanitos que están ahí, que quizás queriendo escribir, queriendo aportar su opinión, pero les da cierto temor de ser expuestos públicamente. Así que no vamos a exponer su nombre, no vamos a exponer su dirección, no vamos a exponer nada. Vamos a transmitir su mensaje, su objeción, sus preguntas de manera anónima. Ya si alguien se anima, ¿verdad? Si alguien quiere hacerlo y quiere que su nombre sea conocido, pues usted me indicará. O bien, si quiere acompañarnos aquí en la transmisión y usted quiere expresar sus opiniones como lo hacen los hermanos aquí, pues también tiene esa libertad para que usted venga y exprese su opinión. De antemano, le doy mi palabra de que no habrá un conflicto, sino que habrá un intercambio a la luz de las Escrituras para ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a abordar ahora estos mensajes que son breves, pero que sí requieren atención, ¿verdad? Me escriben algunos hermanos para indicarme que ellos ven en la palabra de Dios que la Iglesia Universal está conformada por congregaciones que son conocidas como iglesias. Es decir, para ellos, la Iglesia Universal es el conjunto de congregaciones que son conocidas como iglesias de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 16, cuando dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, pues ahí es una referencia a la Iglesia Universal. Ellos así entienden. Así que antes de seguir avanzando en nuestro estudio,
quiero dar respuesta a los comentarios en la medida de mis posibilidades, obviamente. Usted debe analizar lo que voy a responder, debe tomar su Biblia y pensar, razonar mi respuesta, ¿verdad? Para ver si es conforme a la palabra de Dios. Si no lo es, deséchelo. Usted no tiene por qué creer a Lorenzo Luébano. Si usted ve, no, esto está mal, el hermano tiene una idea más torcida que la pata de un perro, entonces usted tírela a la basura. No la reciba. No la reciba porque le va a hacer daño. No la reciba porque lo puede condenar, lo puede llevar al infierno. Recibir una enseñanza contraria a la palabra de Dios es muy peligroso. La Biblia dice, ¿verdad? El apóstol Juan sobre todo, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es algo muy peligroso. Si yo le estoy diciendo algo que no es conforme a la verdad, que no es conforme a las Escrituras, usted y yo nos vamos a quedar sin Dios y sin esperanza. Pero dice Juan que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, ese sí tiene comunión con ellos y con todas las bendiciones y promesas que representan. Entonces, si usted ve que efectivamente mi respuesta es conforme a las Escrituras, pues entonces puede recibirla, mejorarla, pulirla y compartirla con otros. Pero si no, tírela. No nos abandone, no nos deje aquí tirados. Pero la doctrina que usted vea que no se conforma a la verdad, deséchela, ¿verdad? No la reciba. Muy bien, habiendo aclarado esto, los hermanos que me escriben me citan algunos pasajes bíblicos para probar su idea de que la Iglesia Universal se compone de congregaciones. Ahora, obviamente los mensajes a veces no tienen la estructura de un mensaje bien redactado, y esto pudiera hacer que yo interprete mal el mensaje, porque a veces los hermanos no tienen cuidado en escribir correctamente, o a veces por sus circunstancias en la vida, pues no aprendieron a escribir bien, y a veces los mensajes son algo confusos porque hay unas comas donde no deben estar, o hay oraciones que deben de tener una coma o puntos, etcétera, y a veces pues esto hace un poquito difícil de entender lo que se quiere expresar, pero voy a hacer lo posible para no interpretar incorrectamente lo que están diciendo. Bien, un hermanito escribe: tengo entendido por la misma palabra del Señor que la Iglesia Universal está conformada por congregaciones a las que se le conoce como iglesias. Y me cita 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 18. ¿Qué vamos a hacer? Pues volvamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Escritura para ver qué dice la palabra de Dios en ese pasaje que nuestro hermano nos está compartiendo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Que nuestro hermano cita en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 y 18. Aquí está. Dice el pasaje: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Muy bien, este es un pasaje que nos cita nuestro hermano, y creo yo que en su mensaje él quiere resaltar la palabra congregáis, esta palabrita. Ahorita van a entender por qué creo que el hermano está citando este pasaje y que la palabra que él tiene en mente es la palabra congregáis. Obviamente, si el hermano nos está escuchando, ¿verdad? Cuando ya esté en la grabación, si no entendí bien su argumento, pues con toda confianza me puede escribir para corregirlo, ¿verdad? Vamos a quitar estas notas que están acá para enfocarnos en esta palabra, congregáis. Este es el término que el hermano, creo yo, está considerando. Pero una cosa importante, hermanos, es que no debemos interpretar términos aislados. O sea, no es correcto tomar la palabra congregáis y sacarla del contexto. Tenemos que respetar el contexto. No estoy diciendo que el hermano lo haya hecho. No. Ahorita nada más voy a explicar el término dentro de su contexto y luego ya vemos cómo el hermano usa este pasaje con otro más. Entonces dice aquí: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Fíjese, este término es importante, estos términos, porque Pablo está hablando o está escribiendo a los hermanos en Corinto, a una iglesia local.
de allí en Corinto. Y les dice Pablo que al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis, estas palabritas que están aquí, que son pequeñitas, os congregáis, implican un pronombre. Implican un pronombre. Hay un pronombre tácito aquí, incluido, implicado, ¿verdad?, en estas dos palabritas. El pronombre es vosotros. Vosotros. Primera persona plural. Vosotros. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿A quién? A vosotros. Ese es el pronombre, ¿verdad?, que se exige en estas palabras. Porque no os congregáis, ¿quiénes? Vosotros. Ese es el pronombre exigido, hermanos. No os congregáis, ¿quiénes? Vosotros, para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿quiénes? Vosotros. Está el pronombre otra vez implicado en este término. Os reunís como iglesia. Como iglesia. Esta palabra también es, esta frase más bien dicho, es importante y ahorita la vamos a considerar también. Oigo que hay entre ¿qué? Entre vosotros. ¿Ven? Ese era el pronombre que venía anunciado ya, ¿verdad? Anunciado ya desde el versículo 17. Os. ¿Quién es vosotros? Y efectivamente se confirma en el versículo 18 que Pablo está hablando de lo que ocurre entre vosotros. ¿Entre quién? ¿Entre los hermanos en Venezuela? No. ¿Está Pablo escribiendo a los hermanos en México? No. ¿Está Pablo escribiendo a algún hermano en alguna otra parte que no sea Corinto? No directamente, no en primer lugar, pero sí en primer lugar y sí directamente. ¿A quiénes? A los de Corinto, a los santos en Corinto. Y dice que él oye, el apóstol Pablo se ha enterado que hay entre ellos divisiones, y en parte lo creo. Eso es creíble, eso es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues dice el texto en el verso 19, porque es preciso. O sea, yo creo que hay entre ustedes divisiones porque es preciso, porque es natural. De hecho, es algo necesario que entre vosotros haya disensiones. Eso es natural, dice Pablo, y es preciso. ¿Para qué es preciso? ¿Quién quiere que haya disensiones o conflictos en la iglesia local? Nadie quiere eso, hermanos. Pero dice Pablo que eso es preciso. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Otra vez, entre vosotros. ¿Sí? Y él va a explicar, ¿verdad?, que hay hermanos que están reprobados, que no son aprobados de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su palabra, porque hay cosas que están haciendo que no son correctas. Y ahí explica en los versículos 20 en adelante. Cuando pues os reunís, ¿quién? Vosotros. No está hablando de la iglesia universal, está hablando de una iglesia en particular, la iglesia local que se reúne o reunís a comer la cena del Señor. Esto es por fuerza una referencia a la iglesia local en Corinto, porque cuando ellos se reúnen, yo no estoy ahí reunido. O cuando ellos se reunían, muchos hermanos no estaban reunidos ahí, en la asamblea. Y esto es lo que explica esta frase, como iglesia. Esta frase, como iglesia, significa en asamblea. Es decir, están reunidos precisamente para alabar a Dios, para adorar a Dios, para comer la cena del Señor. Se reúnen en asamblea, como iglesia. Acuérdense que la palabra iglesia es una transliteración de eclesía, que significa asamblea convocada o reunión. Entonces, cuando se reúnen en asamblea, cuando están reunidos como iglesia, oigo que hay divisiones. Cuando están reunidos, hermanos, no cuando uno está allá en su casa y el otro en la suya y por allá. No, sino durante la asamblea, durante la reunión, durante el momento en que están congregados, hay conflictos, hay disensión. ¿Y en qué consiste? Bueno, ahí lo explica Pablo, en la cena del Señor.
Este era el punto que estaba provocando disensiones entre los corintios. Cuando puedes reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, fíjese bien, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Entonces, ahí ya se nos revela en el contexto cuál era la disensión, el conflicto que estaba ocurriendo cuando ellos se reunían como iglesia. Entonces, este pasaje no habla de la iglesia universal, sino habla particularmente de un problema concreto que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Esto no estaba ocurriendo en Jerusalén, esto no estaba ocurriendo en Antioquía, esto no estaba ocurriendo en Pérgamo o en algún otro lugar, sino particularmente entre los identificados como vosotros, cuando se reúnen como iglesia. Entonces aquí este pasaje habla de una iglesia local con este conflicto en particular. Ahora bien, ¿por qué lo cita el hermano entonces? Si aquí habla de una iglesia local. Y él dice que la iglesia universal se compone de congregaciones. Bueno, lo cita por la siguiente razón. Como había dicho, nuestro hermano toma la palabra congregáis, ¿verdad? Los corintios estaban congregándose como iglesia, una iglesia local. Luego él nos cita el pasaje de Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Y lo tenemos, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué dice este pasaje? Voy a explicar lo que dice y después cómo lo intenta usar el hermano que me escribe. Dice aquí que las iglesias, pues aquí está hablando de congregaciones locales, no está hablando de la iglesia universal. Ya vimos que en 1 Corintios 11 tampoco habla de la iglesia universal, sino de la iglesia local con un conflicto local que ahí tenía. Y ahora aquí en el capítulo 9, versículo 31 de Hechos, se hace referencia a las iglesias y se nos dice que tenían paz por todas las regiones donde estaban esas congregaciones, en Judea, en Galilea y en Samaria. Y eran edificadas, es decir, estaban fortaleciéndose en la doctrina, estaban conociendo la palabra del Señor, los hermanos conocían perfectamente bien la enseñanza, estaban bien fuertes en la fe y además eran fieles a la voluntad de Dios porque andaban en el temor del Señor y se acrecentaban, crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo a través de la palabra en corazones fieles, hermanos, produce una fortaleza tremenda. Y eso es lo que dice aquí. Pero nuestro hermano, fíjese bien, nos citó primero a los Corintios capítulo 11 para tomar la palabra os congregáis. Luego nos cita Hechos 9:31 para tomar la frase las iglesias. Las iglesias. Fíjese bien cómo va haciendo la suma nuestro hermano. Congregáis, las iglesias, y luego nos cita un tercer pasaje. Él va a sumar primero a los Corintios 11, 17 al 18, más Hechos capítulo 9, versículo 31, más Hechos 11, 26. ¿Qué dice Hechos 11, 26? Bueno, vamos a ver. Dice aquí la escritura, Hechos 11, 26. Vamos a quitar estas notas de otros estudios que estoy impartiendo. Bueno, dice Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Acuérdese de la palabra. Se congregaron. Y esta es la palabra que nuestro hermano había subrayado en el primer pasaje, ¿verdad? Acá en 1 Corintios 11, aquí está, os congregáis. Luego nos citó Hechos 9:31, las iglesias. Y luego nos cita Hechos 11, 26, otra vez se congregaron. ¿Quiénes? Esta es la pregunta. ¿Se congregaron ahí todo un año con quién? Con la iglesia. Entonces, el argumento del hermano es el siguiente. La iglesia universal está conformada por congregaciones a las que se les conoce como iglesias. Primera los Corintios 11, 17 al 18. En Hechos 9:31 se dice las iglesias y se entiende que se refiere a congregaciones locales que se identifican como iglesias. En Hechos 11:26
se nos dice que se congregaron con la iglesia, dando a entender que a estas congregaciones se les conocía como iglesia. ¿Te fijas? El argumento del hermano. O sea, él dice que a las congregaciones se les conocía como iglesia. Luego, las congregaciones conforman la iglesia universal o el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay un problema acá. Para que eso fuese posible, mi estimado hermano, tendríamos que leer un pasaje que diga que las iglesias se congregaron. Que las iglesias se congregaron. Pero ¿dónde dice que las iglesias se congregaron? Como una sola o en un solo lugar. ¿Dónde? En 1 Corintios no lo dice, porque en 1 Corintios los que se congregan son individuos. Que se congregan individuos. Y aquí está os, vosotros, cada uno su propia, uno, otro, ¿lo ve? Estas palabras son claves porque aquí nos dice que se congregan individuos. Vosotros, cada uno su propia, cada otro, etcétera. Individuos se congregan en 1 Corintios capítulo 11. Luego en Hechos capítulo 9, versículo 31, no se congrega nadie, no dice nada de congregarse. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea, por Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, punto. Pero no dice que todas estas iglesias estaban congregadas en un solo lugar o que componían un solo cuerpo. Eso no dice, hermano. Tenemos que tener cuidado de decir lo que el pasaje dice, no lo que no dice. Y el pasaje nos dice que las iglesias estaban actuando como una sola. Siempre es en plural. Mire, las iglesias tenían, plural, tenían, ¿quiénes las iglesias? Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran, otra vez el plural, eran edificadas, otra vez el plural, andando en el temor del Señor y se acrecentaban, otra vez el plural, fortalecidas, otra vez el plural, por el Espíritu Santo. No dice que las iglesias o las congregaciones de la iglesia de Cristo tenían paz por toda Judea. No dice así, hermano. No dice así. Dice las iglesias. Digamos lo que el texto dice. Las iglesias tenían paz. No la iglesia, o no las iglesias de la iglesia, o no las congregaciones de la iglesia. No, eso no dice, hermano. Dice nada más que las iglesias tenían paz. Ahora bien, ¿qué hay del otro pasaje? Y se congregaron. ¿Que las iglesias? No. ¿Quién se congregó? El contexto. Dice el pasaje, después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién? Bernabé. Bernabé fue a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, porque acuérdense que Saulo ¿de dónde es? De Tarso. Por eso se llama Saulo de Tarso. Quiere decir que él es de esa región, de ese lugar. Hay gente que piensa que Tarso es el apellido de Saulo. Saulo de Tarso, como Lorenzo Luébano, o Judas Iscariote, ¿verdad? No, Judas Iscariote, el término Iscariote es Ishkeriot, que quiere decir el hombre de Keriot, ¿verdad? Entonces Judas era de Keriot, por eso se le llama Iscariote. Entonces Saulo es de Tarso, por eso Bernabé va a buscarlo allá, y lo encuentra, ¿verdad? Dice, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Acuérdense que Saulo aquí, pues ya conoció el evangelio, ya conoció al Señor, ya es parte de la iglesia, ¿sí? Entonces le trae a Antioquía y se congregaron. Esta palabra también exige un pronombre. El pronombre es, no vosotros, no casca, ¿verdad? Y se congregaron vosotros, no. ¿Cuál entonces? Y se congregaron ellos. Ellos se congregaron. ¿Quiénes son? Pues son Bernabé y Saulo. Ellos son el sujeto o los sujetos más próximos anteriores del pronombre. Se congregaron ellos, ¿quiénes? Bernabé y Saulo. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Con cuál iglesia? Con la iglesia de Antioquía. Con la iglesia que estaba en Antioquía. Es decir, ellos no se congregaron, mis estimados, con varias iglesias. Cuando dice aquí la palabra iglesia en singular, está hablando de una iglesia local. ¿Cuál iglesia? La que estaba en Antioquía. Por eso lo trajo a Antioquía.
y enseñaron a mucha gente ahí en la ciudad. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, los discípulos, aquellos que eran miembros de la iglesia en Antioquía, por disposición divina, se les llamó cristianos. Por eso que tenemos aquí a dos profetas, a Bernabé y a Saulo. Saulo es un apóstol de Cristo, pero en realidad estos dos hombres son profetas. Vea lo que dice aquí en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ahí está el primero, el que trajo a Saulo. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, ¿y quién más? Y Saulo, que son profetas y maestros. ¿Y qué hacen los profetas? Revelan la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió allá en Hechos 11? Bueno, que Dios, a través de la instrucción de estos dos maestros y profetas, Bernabé y Saulo, reveló que el nombre que debían llevar los discípulos es cristianos. Por primera vez en Antioquía. No es Antioquía el que les llama cristianos, no. Es la voluntad de Dios revelada a través de Saulo y Bernabé. Entonces, habla aquí de una reunión de iglesias. Está hablando de que Bernabé y Saulo se reúnen con la iglesia en Antioquía, eso es todo. Y en este pasaje tampoco, aquí habla de iglesias en plural, pero no habla de una iglesia conformada por iglesias. Y en 1 Corintios 11, pues menos, está hablando de una iglesia local. Entonces, no, hermano, a esas congregaciones esparcidas por el mundo no se les llama iglesia, se les llama iglesias. ¿Cómo se les llama? Iglesias. Mire, ¿cómo se le llama a la de Corinto? Iglesia, congregación. Mientras que a muchas, ¿cómo se les llama? Iglesias. No hay un solo pasaje en toda la Biblia en lo que se diga iglesia haciendo referencia a congregaciones. No existe. Y estos pasajes que usted nos ha compartido no lo dicen. No está. Usted está sumando Hechos 9:31 con Hechos 11, versículo 26, pero esa suma es incorrecta, hermano. O sea, no se puede poner un texto con otro arbitrariamente, ¿verdad? Sería como decir, Judas fue y se ahorcó, y luego lo sumamos con ve y haz tú lo mismo, y luego lo sumamos con el que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que rapidito, vaya y cuélguese de una soga. No, ese es un uso incorrecto, es una suma inapropiada de la palabra de Dios. ¿Cómo es correcto sumar los pasajes? Bueno, cuando tienen un contexto adecuado. Ciertamente que hay un paralelismo de términos, por ejemplo, aquí congregarse en 1 Corintios 11 y en Hechos 11:26 también encontramos la palabra congregaron, pero aunque son términos parecidos o iguales, que tienen la misma raíz, que tienen la misma, el mismo valor semántico, el contexto nos muestra que habla de reuniones diferentes, ¿sí? Mientras que en 1 Corintios capítulo 11 se congregan los miembros de la iglesia local ahí, os reunís vosotros, en Hechos 11:26 se congregaron, no es en referencia a los miembros de la iglesia, sino a Saulo y Bernabé. Ellos se congregaron con la iglesia, ¿sí? Entonces, no, hermano, no es correcto. Hay un paralelismo de palabras, pero todo paralelismo de palabras fuera de contexto es puro pretexto. Todo contexto sin contexto también es un pretexto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento, yo no lo conozco, si alguien lo conoce nos lo puede compartir, donde a las iglesias se les identifique con el singular iglesia. En Efesios capítulo 5, nuestro hermano cita Efesios 5, capítulo 5, versículo 23 al 27, 5, 23 al 27, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia local, de la iglesia universal. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificar el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro hermano cree que aquí está hablando de la iglesia en Éfeso, pero no, hermana. Fíjese bien, le voy a decir por qué no. Ciertamente que la cita está en la carta a los Efesios, eso es cierto, eso es verdad, pero vamos a ver cómo la palabra iglesia no es en referencia a la iglesia receptora de la carta. No, fíjese bien, el tema ¿cuál es? La autoridad y la sujeción. Ese es el tema, hay que ver el contexto. Las casadas estén sujetas, ahí está el tema. Este es el tema, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, las mujeres casadas están sujetas a dos, a sus maridos como al Señor. De la misma manera que se sujetan al Señor, estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Alguien diría, ¿pero por qué? Bueno, iba a explicar, porque el marido es cabeza de la mujer. Y la comparación, la ilustración que usa Pablo para ilustrar esta autoridad que tiene el marido sobre la mujer es Cristo y la iglesia. ¿Cuál? ¿La de Éfeso? No. La de la iglesia universal. La de todos los santos. La cabeza del conjunto de los redimidos es Cristo. Entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, así como el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer, asimismo Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo, del conjunto de los salvos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia universal, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todos los cristianos están sujetos a Cristo, o deben estarlo. Todos. La iglesia está sujeta a Cristo, es decir, todo cristiano sobre la tierra tiene como cabeza, como autoridad a Cristo, está sujeto a Él. El Señor ejerce esa autoridad a través del Nuevo Testamento. Entonces, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, Pablo no está hablando de la iglesia en Éfeso. El tema es las casadas. La relación que tienen las casadas con sus maridos. Ese es el tema. No está diciendo qué compone la iglesia. No está hablando si la iglesia en Éfeso es cuerpo de Cristo. No, ese no es el tema, mi hermano. El tema es las casadas y sus maridos. Maridos, ustedes también entran aquí. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mi hermano, ¿se entregó Cristo solamente por la iglesia en Éfeso? Claro que no. Entonces, ¿por quién se entregó? Por individuos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por quién se entregó Cristo? ¿Por iglesias o por todo aquel? Por individuos, obviamente por individuos. Cristo no se entregó por la iglesia en Éfeso, se entregó por todo el mundo, por todo aquel, para santificarla. ¿Santificó solamente a la iglesia en Éfeso? No. Santificó a todos los que han obedecido el evangelio, a todos los santos en Cristo Jesús, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Quién se bautiza, hermano? ¿La iglesia en Éfeso se bautiza o los individuos se bautizan? Bueno, hasta donde yo sé, según Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, es individuo el que se arrepienta y es un individuo el que se bautiza. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, individuos, no iglesias, no una iglesia. No se bautiza una iglesia, hermano. No, la iglesia universal es purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el conjunto de personas que obedecen el evangelio son lavados por el agua, por el bautismo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, y etcétera.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No una iglesia. Acuérdese, aquí está hablando en plural. Si aquí Pablo estuviera pensando en una iglesia, pues no corresponde el término iglesia con los plurales. No, mi hermano. Aquí está hablando de miembros, está hablando de individuos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué son el hombre y la mujer? ¿Qué son? Individuos, ¿verdad? El hombre a su padre, eso mencionó, ¿era quién? A su mujer. ¿Qué son individuos? Individuos que forman un hogar, ¿verdad? Y el hombre es cabeza de la mujer. La iglesia son miembros, son individuos, son los redimidos, por los que murió Cristo en la cruz del Calvario. Entonces aquí es la iglesia universal. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Iglesia universal, acuérdese. Tenemos aquí un sustantivo singular. ¿Pero de qué se compone? De miembros. Por lo demás, cada uno de vosotros, miembros, individuos, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, no, Efesios 5, 23 al 27, no habla de la iglesia local en Éfeso, sino de la iglesia universal, del conjunto de miembros que componen su cuerpo. Bueno, nuestro hermano aquí termina el mensaje. Dice algunas otras cosas, pero ya no es tanto un argumento, sino más una conclusión de lo que él está diciendo. Entonces, mis hermanos, en Hechos 2:47, si lo recuerdan cuando estudiamos ahí, para ir cerrando, en Hechos capítulo 2, versículo 47, texto que ya hemos analizado anteriormente, Hechos 2:47, el narrador no declara que el Señor añadía congregaciones a la iglesia. Eso es muy importante que usted lo tenga en mente, ¿sí? Sino que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es decir, individuos. El verbo que se utiliza aquí, ¿verdad? En el caso del texto griego, ¿verdad? Que se utiliza aquí en este pasaje, y dice aquí esta palabra, prosetitei. Este verbo es interesante porque rige o tiene que ver con personas. El complemento directo es los que serían salvos o los que eran salvos, no congregaciones. No congregaciones, hermanos. ¿Sí? El Señor añadía, aquí está el verbo, y el complemento cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Estos son añadidos. Los que habían de ser salvos son añadidos. Entonces, el término añadía rige, exige personas, no asambleas, no iglesias. Si la iglesia universal estuviese conformada de congregaciones, ¿por qué el Espíritu Santo no inspiró aquí a Lucas para decir que lo que añadieran iglesias? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a las iglesias que iban siendo salvas. ¿Por qué no dice eso? Porque no es correcto. ¿Por qué dice salvos? ¿Por qué dice a los que? Bueno, porque la iglesia universal se compone de individuos, no de iglesias. También, en 1 Corintios, vean los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, dice aquí, cuando llamó Pedro a la puerta, estoy citando Hechos, 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ¿qué cosa? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Subraya esto que está aquí. Esto es muy importante. Sobre quién cae la fuerza del argumento. Sobre todos, ¿verdad? Ahí cae la fuerza del argumento. ¿Quiénes fueron bautizados en un cuerpo?
Todos, todos. Y eso hace referencia a que a individuos, no a iglesia. No, sería absurdo, porque por un solo espíritu fuimos las iglesias bautizadas o las congregaciones. No cuadra, hermano, no cuadra, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay un léxico corporativo, hermanos, que sigue esta narración y que no deja lugar a la salida, que no puede uno moverse para ningún lado. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí esta traducción es incorrecta porque esta palabra, este artículo, no aparece en el texto griego, hermanos. Aquí en el versículo 27. No dice, vosotros sois el cuerpo, dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. Así es como dice en el texto griego. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Nuestro tiempo ha terminado, hermanos, pero la próxima semana vamos a seguir respondiendo y analizando estos pasajes, sobre todo este que está aquí, de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Sí, porque este pasaje no solo me lo mandan algunos hermanos, sino también algunos predicadores, algunos que son maestros de institutos bíblicos me están citando este texto y es importante que lo analicemos con mucho cuidado. Así que vamos a darle el tiempo adecuado a este pasaje, porque si lo cito así muy rápido, igual puede quedar inconclusa la idea o puede provocar más confusión. Entonces, este pasaje lo vamos a analizar la próxima semana para darle su tiempo adecuado y entonces podamos comprender bien lo que dice este texto bíblico. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. En tiempos de confusión interpretativa, donde cada generación pretende leer la Biblia a su manera, este libro ofrece una guía firme y necesaria. La nueva hermenéutica ha trasladado la autoridad del texto al lector, relativizando la verdad de la palabra. Frente a ella, esta obra recorre la historia, examina sus fundamentos filosóficos, contrasta sus supuestos con la hermenéutica bíblica clásica y muestra sus consecuencias en la teología y la práctica cristiana. Con un estilo claro y riguroso, el autor conduce al lector desde los orígenes de la hermenéutica hasta el movimiento de restauración, pasando por los padres de la Iglesia y los movimientos teológicos contemporáneos. El resultado es un llamado urgente: volver a la palabra de Dios como autoridad final. Un recurso indispensable para estudiantes de la Biblia, predicadores, maestros y todo creyente que desee interpretar fielmente las Escrituras y resistir la tentación del subjetivismo moderno. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser, su luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla, Señor.